En persona, tienes que decirle que no va a ir porque va a invitar a tu novio. No, Claro, dile se va a la decir verdad. que no hay cupos ya. No, Usted la ¿cómo fue a le vas a escribir. mentir? Dígale, ay, Carol, no había cupos cuando ya era muy tarde. Mentir es malo. Ya, ay, con mentir es malo. Sí. Mentir es necesario. Bueno, en el cuarto que van a No. hacer, decían que demostrar que A menos B es distinto a cero, ¿sí? Lo que yo les decía, para demostrar que eso no es... este cero en matrices, ¿a qué hace referencia? ¿Qué matriz? La matriz no sé dónde todo tiene que ser cero. Pues sencillo, tenían que hacer la resta, entonces vamos a hacer A menos B, es decir, esto menos esto, 1 menos 1, ¿cuánto me da? 0. Menos 1 menos 2, ¿cuánto les da? Ya me la sé. Menos 3. 0 menos 3, menos 3. 3 menos 3, 0. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Menos 2, aquí tiende a tener cuidado en esta parte. No me acuerdo. Menos 2, menos 1, ¿cuánto les va? Menos 2 más 1, menos 1. 0 menos 0, 0. Y 3 menos 1. Pregunta, ¿eso nos dio la matriz nula? No todo es cero, entonces eso ya sabemos que eso es distinto de cero. Está sencillo. Dime. ¿Eso era todo el 4? Sí. No, no, Ah. ese será el A. Ah. El B y el C está. Yo no baila, eso quedó mal. Yo les decía, bueno, primero pasen esta X al otro lado, ¿cierto? Esa X pasa al otro lado, ¿a qué? A restar. Luego, ¿qué hago? Como esa X pasó al otro lado a restar, entonces lo que va a hacer es lo siguiente. Si ven que la X se repite, voy a sacar ¿qué? Factor común. ¿Qué pasa cuando saco la X como factor común? Obviamente cuando yo saco esto como factor común, desaparece acá la X. Entonces, ¿qué quedaría? A menos. Si aquí desaparece la X, ¿qué quedaría acá entonces? 1 o menos 1. Igual a X. Pero resulta que en las matrices, imagínense que yo tengo acá la matriz A y si le resto 1, ¿será que la matriz menos un número se puede? No se puede, porque la única forma de sumar o restar matrices es que tengan la misma cantidad o el mismo tamaño, ¿listo? O sea que este 1 lo vamos a transformar en ¿qué? En la matriz ¿qué? Identidad, ¿listo? Eso escribí ahí, marica. Es decir, que ya tenemos A menos I igual a X. Como la X tiene que quedar solita, ¿qué hago con este A menos la identidad? Lo que pasa es que si tú tienes A y le restas 1, imagínate que tienes toda esta matriz y le vas a restar 1. ¿Será que a toda esa matriz le puedo restar 1? No, No, porque tú no sabes si el 1 restarse a esta componente o esa componente. exacto. Entonces, para eso, ese 1 lo vas a transformar en Ah, bueno. Ahora, quiero eliminar esto porque le debes hallar X, ¿cierto? ¿Qué hago para eliminar eso? Yo tengo A menos I. Vamos a sacar algo que es que la inversa. Entonces, voy a sacar la inversa a ambos lados. Sería A menos I a la menos 1 por A menos I por X. ¿Y aquí qué va a tener? A B. menos I por la inversa. ¿Por qué? Por A menos I. Mentiras, por B. A ver, miren que yo apliqué la inversa a ambos lados. ¿Sí están viendo que la apliqué aquí al lado izquierdo? ¿Sí están viendo esa parte? Esa parte es importante. Entonces, cuando la aplico ahí, ¿qué pasa? Pues resulta que esto se cancela. Esto por la inversa se cancela. Ya que me queda la X sobre Y. Y aquí sería ya A menos I por menos 1 por B. ¿Listo? O sea que en últimas, ¿qué tenían que hacer ustedes? Vamos a calcular A menos I, voy a hallar aquí A menos I. A menos I es como tener toda esta matriz 1 menos 1, 0, 3, 2, 1, menos 2, 0, menos 3. Y le voy a restar la identidad. ¿Cómo es la matriz de identidad ahí? 1, entonces 1 menos 1, 0. Menos 1 menos 0, pues me da lo mismo. 0 menos 0, 0. 3 menos 0, 3. 2 menos 1 me daría 1. 1 menos 0, 1.
Menos 2 menos 0, menos 2. 0 menos 0, 0. Y menos 3 menos 1, ¿cuánto me daría? Menos 4. O sea que esto sería A menos I. Y a eso que toca calcularle la inversa. Entonces, voy a escribir de una vez la matriz inversa. Ustedes saben cómo calcular la matriz inversa, ¿cierto? Una matriz 3x3. O sea que a esto toca calcularle la inversa. Yo la voy a escribir de una vez. 3x3 creo. Recuerden que la inversa de eso sería 1 sobre el determinante de esa matriz por la adjunta de la matriz que les vaya a salir. Esa es la matriz de cofactores, creo que se llama así. O la matriz C. Me voy a copiar acá en la inversa. O sea que la inversa les tuvo que haber dado acá. Creo que les da 2 quintos, no recuerdo si les da eso, 2 quintos, 2 quintos, 1/10, menos 1, 0, 0, menos 1 quinto, menos 1 quinto y menos 3 décimos. ¿Sí? ¿Así les dio la inversa? ¿Sí? Importante, por favor, si no saben inversa, bueno, pregúntenme si no saben cómo calcular la inversa, ¿listo? Esto de inversa sí va a ser obligatorio en un parcial que lo sepan, por favor, eso sí tienen que saber. Eso sí lo van a aplicar constantemente, ¿listo? Entonces, por favor, para que me digan, chicos. Sí, sí, explique, por favor. ¿Lo explico? Sí. Ah, no. Entonces, ¿cómo se calcula la inversa? Entonces tenemos esta matriz, ¿cierto? Como ustedes tienen esa matriz, voy a calcular el determinante. Entonces, ¿cómo quedaría el determinante acá? Entonces, voy a calcular el determinante de esta matriz, ¿listo? ¿Cómo se calcula el determinante? ¿Ustedes recuerdan? Empezamos más, menos y más. Entonces empezaríamos con el 0. A ver, el 0 positivo que multiplica, tapo columnas y tapo filas, ¿cierto? ¿Qué me queda? 1 y 4. 1 por menos 4 me da menos 4, menos, y ahora viene 0 por 1 que me da 0. Luego, ¿qué sigue? Menos, y luego viene menos 1. Y esto multiplica, tapo columnas y tapo filas. ¿Qué me quedó entonces ahí? 3 y 4, 3 por 4, ¿cuánto me daría? Menos 12. Luego, ¿qué sigue? Menos, y ahora viene menos 2 por 1, ¿cuánto me daría? Menos 2. ¿Sí? Luego, ¿qué sigue? Más 0. Y entonces ese 0 tapo filas, tapo columnas. ¿Qué me quedó ahí entonces? 3 por 0, 0. Menos 2. ¿Por qué menos 2 por 1 me da menos 2? Esto independientemente de lo que me dé 0 por todo este valor, ¿cuánto me da? Pues me da 0, ¿cierto? Menos por menos, más 1. Miremos acá, menos 12, menos por menos, más 2. Aquí más 0, 0 más 2. Resulta que este 0 es lo mismo, este 0 por todo eso pues se va a anular, o sea que al final me queda menos 12 más 2, ¿cuánto me daría? Menos 10. Y 1 por menos 10, ¿cuánto me da? Menos 10. O sea que el determinante me da menos 10. Es decir, aquí voy a colocar 1 sobre menos 10. Por eso ustedes ven acá que cuando uno se calcula la matriz a veces sale en el 10, que es esa. Y luego, ¿qué me dice? La adjunta de C. Entonces, ¿cómo hago para calcular esa adjunta de C? Bueno, aquí viene lo siguiente. Entonces, cuando ustedes consultaron acá, les daba que la matriz adjunta era algo como esto, ¿no? Entonces, tapan filas y tapan columnas, ¿cierto? Vamos a ir con la primera componente de acá. Entonces, con esta primera componente, ¿qué hago? Tapo esto y tapo esto. Me sale un determinante, ¿cierto? Entonces, 1 por menos 4, ¿cuánto me va a dar? Menos 4. Menos esto, que ¿cuánto me va a dar? 0. Menos 4 menos 0, ¿cuánto me da? 0. Menos 4. O sea que este nos va a dar acá menos 4. ¿Se está claro? ¿Sí? Sí. ¿Sí entendieron esa parte? Bueno, voy a explicar entonces. A ver, la adjunta, ¿cómo se calcula? Va el primer componente, los voy a llamar acá A11, A12 y A13. Luego viene A21, que es la segunda fila, primera columna, A22 y A23. Luego viene A31, A32 y A33. ¿Cómo funcionan estos valores? O sea, estos son los de la inversa, que van a ser estos valores. Entonces, ¿cómo van a funcionar ahí?
Voy a calcular primero A11, que es el primero que va ahí. Ese A11, imagínense que va acá. Si ven que aquí los signos van positivo, negativo, positivo, aquí tienen que ir negativo, positivo, negativo. Aquí como va a ir positivo, negativo, y como va a ir este positivo. Entonces voy con la primera componente que es esta. Si ven A11 que hace referencia a esto. Entonces tapo fila y tapo columna. Entonces ese A11 va positivo, ya sabemos que va positivo, ¿listo? Tapo esto y tapo esto, queda un determinante, ¿cierto? ¿Cómo es este determinante? 1 por menos 4, menos 4. Menos 0 por 1, 0. Menos 4 menos 0, ¿cuánto me daría? ¿Menos qué? Entonces quedaría más y menos 4. Más por menos, menos. O sea que este primero es menos 4. Voy con el 1, 2. Entonces voy a ir con 1, 2. ¿Cómo sería? 1, 2, ¿qué signo lleva? ¿Ven que 1, 2 es esta parte de acá? ¿Cómo lleva? Negativo. Entonces voy negativo. Tapo fila y tapo columna, ¿cierto? Tapo estos dos. A ver, como tapo esos dos, entonces ¿qué hago? ¿Qué determinante quedaría ahí? 3, si es lo mismo que quedan estos de acá, ¿cierto? Entonces, 3 por menos 4, ¿cuánto me daría? Menos 12. Menos, ahora, menos 2 por 1, ¿cuánto me da? Menos 2. Aquí va entre paréntesis. Le queda menos 1, menos 12, ¿más qué? Más 2. Menos 12 más 2, ¿cuánto me daría? Menos 10. Y menos 1 por menos 10, me daría 10. O sea que la adjunta, ¿cómo la llevamos? La adjunta la llevamos así. Primero nos dio menos 4, luego ¿cuánto nos dio? 10. Listo. Vamos a hacer un ejercicio ahí para que ustedes pongan en práctica esos valores. Necesito que ustedes, por ejemplo, los de esta fila, calculen este tercer valor. ¿Listo? Van a calcular este tercer valor. ¿Listo? ¿Cómo hacen para calcular ese tercer valor? Pues ya saben que empieza positivo, tapan fila, tapan columna y hagan el determinante. ¿Sí? Por ejemplo, los de esta fila, ustedes de acá, necesito que calculen este primer valor, o sea, el A21. O sea, este valor de acá. Ya saben que va negativo, tapan fila y tapan columna, entonces van a quedar ¿listo? Ustedes de acá van a calcular este valor de la mitad. Entonces, ¿cómo es el valor de la mitad? Positivo, tapan fila y tapan columna, o sea que les quedan estos valores. ¿Listo? ¿Entendieron? Vamos con la otra fila. Entonces, ustedes de acá van a calcular esta tercera de acá. ¿Listo? ¿Cómo se calcula esa? Es negativo. Eso me quedaría negativo. 2 entre 10, ¿cuánto me daría? Menos un quinto. Y por último, 3 entre 10, pues me daría menos 3. Y esa ya es la inversa. ¿Listo? ¿Sí queda claro ahí cómo es la inversa? Bueno, esto de matrices yo creo que ya les había explicado cómo se multiplicaba. Yo solamente voy a escribir la Multiplica la inversa por la matriz B. Al final les tiene que dar ¿Qué 3 sería eso? medios. Recuerden que multiplican estos 3 de acá por estos 3 de acá y los van operando. ¿Sí entienden cómo se hace esa parte? Luego les da 8 quintos. Oye, si me va a pagar ese 17 que decimos. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1 medio. Menos 4 quintos. Y menos 11 décimos. ¿Listo? Eso es todo. Es decir, que miren, haciendo eso, que nosotros lo hicimos, no lo hicimos en GeoGebra, pero lo hicimos obviamente a mano. Haciendo eso va a quedar algo de esta forma. Teníamos el vector inicial, ¿cierto? Entonces cuando gira 45 grados, es lo que ustedes están viendo aquí. ¿Listo? No tiene más Si zoom. está claro, entonces se supone que estaba acá, ¿cierto? Si lo giro 45 grados, va a quedar aquí en la parte de arriba. ¿Se están viendo? Ajá. A ver, estábamos acá, hacemos el giro hacia acá y nos decía que esto se tiene que permanecer perpendicular. ¿Sí están viendo aquí el dibujito? ¿Esto cuántas unidades medida? 5 unidades. Esto será ese vector que mida 5 unidades. O sea, la idea es que cuando ustedes lo vayan a hacer de pronto en el parcial,
tengan en cuenta que cuántos son 45 grados, medio cuadrito y eso va hacia arriba, ¿listo? Y aquí también tiene que haber medio cuadrito apuntando hacia abajo para que se mantenga en 90 grados. Hasta ahí quedaría así. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? El vector AB gira 90 grados al oriente. ¿Cuál es el vector AB? Era esto, ¿cierto? Si nos dice 90 grados al oriente, quiere decir que va hacia acá, ¿cierto? Entonces hace esta rotación. Cuando hace esta rotación, entonces esto también permanece hacia acá. Vamos a poner acá. Entonces queda algo de la siguiente forma. Cuando esto gira hacia acá, esto queda acá y este quedaría hacia acá. Si recuerdan que esto veían 5 unidades y esto estaba a 90 grados, aquí queda el brazo. Bueno, y por último nos dice que el vector CD, que es este vector, se pone en la misma dirección del vector BC, o sea que esto se mueve hacia acá y va a terminar acá. ¿Listo? O sea que esta es la coordenada en la que se obtiene. ¿Y ¿Sí es? está claro? ¿Y cuál es? Y ahí entonces es donde toca determinar que uno puede determinar la distancia que había desde el punto de origen hasta ahí. Entonces, ¿cuál es la coordenada? Entonces, las coordenadas con las que quedaba al final eran unas coordenadas decimales, ¿cierto? Queda más o menos en 12,6 y menos 0,7. ¿Y se puede aproximar? Por acá. 12,6 y menos 0,7 que están apuntando hacia acá. ¿Me vas a decir algo, Brando? Ese problema se puede resolver con sistema de cola y punto, o sea, de punto y cola de ¿De vectores? Sí, sí es posible.